Muy buenas, señoras y señores, amigos de María Visión, y bienvenidos a una entrega de Perdóneme, Padre, porque todos hemos pecado, porque la confesión es algo muy importante, reconocer los pecados, reconocer que nos hemos portado mal, que nos hemos desviado del camino en alguna ocasión, para poder alcanzar esa tan ansiada indulgencia plenaria en este año santo en el que nos encontramos. Hoy hablamos precisamente de la confesión con don Leonardo. Él es el sacerdote de esta iglesia tan peculiar a la que yo le tengo tanto cariño, que es la de San José en Dos Hermanas. Gracias por habernos atendido, Padre. Pilar, buenos días y muchas gracias por... Y perdóneme, Padre, porque he pecado. Bueno, así deberíamos vivirlo, pero no solo el perdón porque hemos pecado, sino lo maravilloso que significa el reconocimiento del perdón, porque lo más importante ciertamente es lo que Dios otorga y concede, que es la gracia. Y bueno, y sobre así es donde tenemos que un poco poner nuestro corazón y nuestra mirada. Lo primero que Jesús hace como resucitado al encontrarse con los discípulos en el cenáculo es desearse el don de la paz y instituir el sacramento de la confesión, ¿no? ¿Cómo se tiene que desarrollar una confesión plena? Porque tal vez no tengamos muy claro cuáles son esos pecados que nosotros tenemos que confesar, que tenemos que decir abiertamente: Padre, he pecado en esto, en esto y en esto. Todos los pecados no son iguales, pero todos tienen que ser confesados, ¿no? Totalmente. Bueno, lo primero es que el hombre tiene escrito en su corazón la ley de Dios. Y Dios se ha revelado y los ha manifestado. Primero ha dado las tablas a Moisés, donde allí están los 10 mandamientos, y Cristo obviamente no solo es que ha venido a cambiar o modificar, sino le ha venido a dar plenitud, y así nos pone un camino sobre las bienaventuranzas, ¿no? Que es un camino que nos ayuda a vivir en plenitud del amor. Después San Juan dirá que, bueno, ¿en qué se resume la ley y los mandamientos? En amar a Dios y al prójimo. Cuando vamos a los mandamientos, pues que son 10 en realidad, los 3 primeros recordamos que están en relación a Dios, en referencia a Dios, y los 7 restantes al prójimo. Tenemos que visualizar, al conocer la revelación, al conocer los mandamientos, visualizar, bueno, que es un pecado, que es una ofensa voluntaria, libre, pensada y deseada de ofender a Dios y al prójimo. Entonces, de acuerdo a la magnitud de ese pecado, a lo que nosotros hayamos cometido contra Dios y el prójimo, se convertirá en una falta grave o mortal o un pecado venial. Las faltas mortales, pues se necesita pasar por el itinerario del perdón, que es la gracia de la confesión. Y las faltas más pequeñas, bueno, un camino adecuado que es el de todos los días en la Eucaristía. Comenzamos la misa reconociéndonos pecadores y pidiéndole perdón al Señor por esas faltas cotidianas que son leves o veniales, más pequeñas, que no hemos perdido la gracia de Dios, pero que significan, sí, un trato de desamor a Dios y al prójimo, y que pues la gracia es la que nos ayuda a vivir en esa comunión con Él. Padre, ¿se puede tomar la Sagrada Forma? ¿Podemos comulgar? ¿Podemos participar en la Eucaristía si no nos hemos confesado, por muy leves que hayan sido nuestros pecados? Si las faltas son leves, sí nos debemos acercar, porque justamente uno de los efectos de la Sagrada Comunión es perdonarnos las faltas leves. No así cuando tenemos plena conciencia de que hemos ofendido a Dios. El Papa Juan Pablo II, en el último documento de Ecclesia de Eucaristía, vuelve a recordarnos la praxis tradicional de la Iglesia del Concilio de Trento, donde dice que cuando hemos sido conscientes de haber ofendido gravemente a Dios y al prójimo, debemos hacer nuestro itinerario penitencial. Es decir, que para que dé fruto la presencia de Jesús en nosotros, sí debemos primero abrazar el perdón. Después eso San Pablo pues le dará el nombre que resulta poco simpático, que es sacrilegio, que es haber recibido indebidamente a Jesús sin las disposiciones interiores. Padre, ¿cómo sabemos que hemos pecado? Porque hay veces que cometemos faltas y no nos damos cuenta o no somos conscientes de que estamos haciendo daño. Bueno, allí está la revelación, y es conocer los mandamientos, y a través de los mandamientos ciertamente hay una ayuda
que se llama examen de conciencia, donde así pues no solo el mandamiento que está enunciado, sino que detrás de eso pues nos va ayudando también al discernimiento de aquellas cosas que, bueno, que no están bien en nuestro corazón. Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces yo pienso, bueno, yo he insultado a Dios, he recurrido a otras prácticas que no son propiamente las que se refieren a Dios, la adivinación, el tarot, las cartas, todas estas espiritualidades que están vacías de contenido, que están muy metidos, el reiki, el yoga y todas estas situaciones en las que, bueno, Dios es lo primero en mi vida. Bueno, a veces, claro, digo, bueno, normalmente decimos no he robado ni he matado, pues yo soy una buena persona, bueno, ¿de qué tengo que pedir perdón? El Señor siempre nos recuerda en la Escritura que el justo peca 7 veces al día, es decir, que tan solo con mirar mi relación con el prójimo, bueno, allí creo que tengo una tarea pendiente, ¿no? Mi paciencia, mi alegría, mis buenos modos, bueno, todo eso que a veces el hablar mal del otro, murmurar, criticar, todas esas realidades que están como muy metidas en la persona, a veces un poco como que pasamos por allí. Pero el examen de conciencia es el primer punto para que nosotros podamos, bueno, reconocer nuestras faltas y siempre, 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 porque cuando instituye Jesús, envía al Espíritu Santo, siempre al preparar nuestra confesión, invocar al Espíritu Santo, que Él nos ayude, que Dios no está así con un dedo para humillarnos, sino para que podamos reconocer nuestro error y nos dé la sanación que produce el pecado, porque nos ha herido, y bueno, pues el Señor nos quiere felices y nos da todo para que así sea. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, se nos impone una penitencia. ¿Esta penitencia qué es lo que hace sobre los pecados? Pues esa penitencia, que siempre termina siendo desproporcionada con nuestras faltas, nos habla de un carácter no solo de arrepentimiento, sino de reparación, ¿no? Y bueno, y sabemos que más allá de lo que el sacerdote nos pueda decir o nos pueda orientar sobre esa penitencia, nuestra actitud también como cristiano está en el reparar, ¿no?, las ofensas cometidas. Hay un ejemplo, y esto ya tiene un poco que ver con lo que estamos celebrando este año del jubileo, ¿no?, que es la indulgencia plenaria, ¿no?, ¿por qué la importancia de la indulgencia, ¿no? Porque sí es cierto que se me perdonan todos los pecados en el sacramento de la confesión, pero tiene que haber un acto de reparación ante mis faltas. Bueno, que le pedimos al Señor que nos conceda la lucidez y la gracia en esta vida para reparar, ¿no? Porque si no, si nuestras faltas no están reparadas, pues está el purgatorio como ese tiempo, por así decirlo, de purgación para poder entrar al cielo. Entonces, una indulgencia lo que hará es que nos perdonen no solo los pecados cometidos, sino las consecuencias de esos pecados. Pues que yo con una piedra le rompí el vidrio de la ventana al vecino. El vecino me ha perdonado ciertamente, pero yo tengo que reparar el vidrio. Claro. Bueno, y la indulgencia lo que hace es que no solo te he perdonado porque rompiste el vidrio, sino que quédate tranquilo, que yo me voy a hacer cargo de ese vidrio que ha sido roto, que el Señor se ha hecho cargo de nuestra vida en la redención muriendo por nosotros. Pero también como hay una solidaridad en la gracia, hay una solidaridad en el pecado. Entonces, ese pecado afecta a mi vida y también a la comunión de la Iglesia. Podemos decir entonces, Padre, y perdóneme una vez más si no estoy en lo cierto, que ustedes como representantes de Dios en la tierra nos perdonan, pero esos pecados que hemos cometido nos hacen, cuando nos vayamos de este mundo, pasar por el purgatorio, pero si tenemos la indulgencia plenaria, el purgatorio pasa de nuestro lado y vamos directamente al cielo. Pues eso es así. La certeza absoluta es el martirio, es el martirio. Bueno, también es cierto que hay un himno que dice que el martirio es el dolor de cada día si en Cristo y por amor es aceptado. Pero lo cierto es que sí, la indulgencia plenaria nos lleva a nosotros a ese estado del alma
que no es tan lindo y tan... Mucha gente dice, bueno, yo aspiro a llegar al purgatorio, pero yo aspiro a llegar al cielo. Claro. Y sí es verdad que es un año de gracia, pero también en esa economía de la salvación y de esa gracia que la Iglesia otorga, hay otros medios para ganar la indulgencia plenaria todos los días, que a veces no lo damos a conocer. Si el Santísimo Sacramento allí está expuesto y nosotros pues rezamos el rosario frente al Santísimo Sacramento, pues ahí se lucra una indulgencia plenaria. Y si rezamos el rosario en familia, también. Son ejemplos. Hay muchos otros también. Cuando llega el momento que estamos muy malos de salud, que se nos aplica la unción de los enfermos, que no necesariamente tiene que ser así la unción, pero que quiero decir, en esa situación también se aplica allí la indulgencia plenaria, ¿no? Porque lo que Dios quiere es que disfrutemos el cielo, entonces hará todo lo posible para salvarnos y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para dejarnos salvar. ¿De qué sirve una confesión si nosotros nos abrimos, decimos nuestros pecados, pero realmente no nos arrepentimos de verdad? Pues no hay sinceridad de corazón. Ya es un paso importante que uno pueda decir los pecados, pero decir mis pecados y no tener un propósito de enmienda, pues la gracia que quiere obrar en nosotros, pues no obra, porque no quiera, sino porque estamos poniendo un obstáculo. En definitiva, no estoy arrepentido de lo que yo he cometido. Y si me da vergüenza decir realmente todo lo malo que he hecho, pues hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a la sinceridad, porque Dios ya nos conoce, ya ha visto nuestra alma. Sí, ha querido la intercesión de la Iglesia. Y después, en definitiva, desde el ámbito humano y psicológico, cuando uno ha podido tener la apertura del corazón y poder compartir lo que interiormente nos está agobiando, entristeciendo, uno se saca un gran peso de encima. Y como muchas veces pasa, cuando sale uno de la confesión dice, es que me siento bien, es que me siento bien. La vergüenza, me he quitado un peso de encima, me quité un peso encima. La vergüenza, pues es por donde el maligno nos ataca. Mira, por la vergüenza y por el desánimo. Como que, bueno, soy reincidente con algunas faltas en mi vida, que es lo que típicamente decimos, bueno, lo de siempre, padre. Bueno, lo de siempre será porque nos acostumbramos a lo de siempre, o bueno, hay tiempos en nuestra vida en los que, bueno, el Señor nos pide una mayor lucha, y a veces viene a sembrar la desesperanza al maligno, decir, tú no vas a cambiar. Al final de cuentas siempre será lo mismo. Esa es una, y la otra es la vergüenza. No, ¿cómo voy a contar esto a una persona? Pero ¿qué va a pensar de mí? ¿Y ahora con qué ojos me va a mirar? Con los ojos de Dios, porque en definitiva, que además lo quiero decir para toda tranquilidad, dice, bueno, pero padre, ¿y usted después? Después, nada, de verdad que es en el sacerdocio, Dios otorga esa gracia en el ministerio que... Además debería decirte que nos alcance y nos sobra con lo personal, con lo nuestro, como para que nosotros estemos mirando con otros ojos. Dios da esa gracia maravillosa de que, pues nada, si no hay más alegría de perdonar y que la gente se vaya en paz. Mirarnos a los ojos, ser capaces de abrirnos, de reconocer que hemos pecado, que hemos sucumbido a la tentación, pero muchas veces no tenemos esa fortaleza para mirar al sacerdote a los ojos y decir, Padre, perdóneme porque he pecado. Y tal vez utilizamos el confesionario como ese lugar donde no tengo que mirar al sacerdote a los ojos. Pero una confesión no tiene por qué hacerse simplemente en un habitáculo determinado, se puede hacer en cualquier lugar. Bueno, así hay una praxis de la Iglesia. Es cierto que el lugar apropiado es el confesionario, ¿no? Como lugar de celebración de un sacramento, como está el altar para celebrar la Eucaristía. Y ante la situación de lo que tú decías, está para preservar el anonimato de la persona, lo que se llama la rejilla. Entonces se puede realizar de esa manera. Y también, pues, cara a cara. Nosotros en nuestros pueblos, más en América, estamos como muy acostumbrados, aún más buscamos al sacerdote, ¿no? Ante su mirada, pero es válido lo otro. Bueno, mi peso, mi pecado, mi debilidad hace que tengo que dar un paso sobre eso. Bueno, allí está, sí, preserva tu anonimato.
Después que yo puedo decirte, Pilar, que me ha pisado confesiones en lugares de los más, no sé, de los que menos uno te imaginas. Desde en un autobús en alguna oportunidad o antes de empezar una película en un cine, pues sí, ahí estamos, que la misericordia se esparce por donde sea. O sea que para poder realizar una confesión hace falta... Pues para que haya una confesión hace falta primero mi corazón dispuesto y un cura con el que me cruce en el camino, que ahora que estoy diciendo, me ha pasado algunas veces caminando por Sevilla que gracias a Dios que la gente me ha pillado y me dice, padre, usted no me podrá confesar. Ya, yo creo que es el regalo más grande que un sacerdote puede tener. Pero con el corazón, si ya está ahí abierto, pues necesitamos sí la mediación de la Iglesia, porque Cristo lo ha querido así. Esto de que una visión protestante, ¿no? O sea, bueno, yo me confieso con Dios, pero no con los curas. Es que in persona Christi es Cristo quien perdona, y el instrumento que Cristo ha dejado es su Iglesia, y su Iglesia, sus sacramentos, con aquellos que ha ungido para esa misión. Porque nosotros tenemos que tener claro que cuando vamos a confesarnos, cuando vamos a hacer uso de este sacramento tan necesario en nuestras vidas para poder tener nuestra alma en paz y para poder continuar por el buen sendero, nosotros no se lo estamos contando a una persona de carne y hueso, que también, sino es al Espíritu, es a Dios al que le estamos hablando y al que le estamos pidiendo el perdón, ¿no? Totalmente, y a ese es el paso que tenemos que dar, ¿no? Me acuerdo hace muchos años leyendo un escrito de Fulton Sheen, sobre todo cuando estaba todo el tema de la diosa psicología, ¿no? Y entonces siempre el ataque a los cristianos por la culpa, ¿no? Que parece que vivimos o generamos las almas con culpabilidad, y la culpa la tenemos toda como consecuencia del pecado. Decía, pero qué maravilloso lo que Dios ha creado, porque ante eso... Dios ha pensado en una esfera tan sagrada y tan íntima que así lo que yo he expuesto ha sido ante Dios y se ha olvidado, y Dios ha perdonado y ya está, y ya no está más. Pues eso el mundo no me lo da, aunque los profesionales deben tener responsabilidad al respecto del secreto profesional, pues así también significa en el ministerio sacerdotal. Sabes que así es un ámbito muy sagrado. Yo estoy tocando un alma, y con todo el respeto y el cuidado de quien está allí, porque allí está Dios presente, quien busca al mismo Dios a través de un sacramento. Ese es un buen tema para que lo tratemos en otro programa, ¿verdad? El que nos digan cómo podemos diferenciar nuestra alma de nuestro cuerpo, que muchas veces estamos muy pendientes del cuerpo y no sabemos qué es el alma el que nos necesita. Y es una unidad tan perfecta de cuerpo y alma que una y otra se repercuten o se benefician a sí misma. El alma está bien, nuestro cuerpo tendrá sus dificultades, pero se nota en nuestro modo de vivir. Y bueno, pues sí, el alma hay que cuidarla mucho. Bueno, padre, ya para terminar, a mí me gustaría que nos diera un mensaje claro del por qué es tan necesaria la confesión para poder alcanzar la indulgencia plenaria en este año jubilar 2025. El año de la indulgencia es un año de gracia, donde se desborda la misericordia de Dios sobre toda la humanidad. Es como una ayudita aún más de las que tenemos habitualmente, y donde Dios se derrama. Siempre me recuerda lo de Jesús misericordioso, ¿no? Se abren las entrañas de la misericordia de Dios, las compuertas de la divina misericordia, y hay que imbuirse en el océano de la misericordia. Entonces, pues la gracia viene a la confesión para perdonarme mis pecados y las consecuencias que el pecado han cometido en mi vida. Por eso debemos buscar la indulgencia plenaria y no una sola, porque no solo tengo que pensar por mí, sino por tantas esas almas que están en el purgatorio, que por las circunstancias que fueran, pues bueno, no han purificado en su vida, y nosotros le tenemos que ayudar aquí en la tierra para que gocen de la presencia de Dios. O sea que nosotros podemos alcanzar nuestra propia indulgencia plenaria y también la de esas almas que están en el purgatorio, pero no podemos pedir por personas que están vivas, ¿no? No, se pide por uno mismo
y se pide por un fiel difunto. Y uno dice, se me terminó la lista de mis seres queridos. Pues se la damos a la Virgen porque ella sabe en el purgatorio qué alma sí, que nadie reza y se ha olvidado que le va a aplicar esa indulgencia. Pero es un regalo tan grande, y yo le decía el otro día a la gente, a ver, que nos tenemos que despertar, que Juan Pablo II en el año 2000 nos decía que el purgatorio se tenía que vaciar, que todos los días tenemos esta gracia en nuestras manos, que bueno, que ya voy a ir, que ya me voy a confesar, que sí, que ya tengo que ir a Santa María Magdalena, en el caso nuestro, 2 hermanas que está aquí cerca. Vamos, que cómo puede ser que ante un regalo de la tierra estamos tan felices y contentos de haberlo recibido, y este es un regalo tan grande y que lo estemos dilatando. Muchísimas gracias, Padre. A y vosotros. perdóneme porque soy una pecadora más. Gracias. Adiós.